Buenas noches, bienvenidos. Tiempo de entrevista, Canal 6 TEI de Visión. Seguimos, como ya llevamos algún tiempo, hablando, profundizando, ahondando en todo lo que tiene que ver con la economía social y el cooperativismo. Saludamos al invitado que esta noche nos acompaña, Andrés Guillén, director de zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. Don Andrés Guillén, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lorenzo. Gracias por aceptar este tiempo de entrevista. Un placer. Bueno, pues antes que nada, nuestra más sincera felicitación por ese premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Dos preguntas. ¿Reconforta? Yo creo que sí reconforta. ¿Y cómo han vivido el proceso? Pues lo hemos vivido con una emoción infinita, porque en el fondo lo que subyace es que este reconocimiento que representa el premio Príncipe de Asturias lo estamos compartiendo, ¿no? Lo estamos compartiendo con toda la sociedad española, porque en definitiva el éxito, si se puede llamar así, de nuestro proyecto es un éxito responsabilidad de todos, ¿no? Responsabilidad de la credibilidad que tenemos en la sociedad española, del respaldo que nos dan continuamente y en definitiva de lo que se ha podido ir construyendo desde hace ya pues 75 años. 75 años ya. ¿La ONCE forma parte de nuestras vidas? Pues yo diría que sí, Lorenzo, efectivamente la ONCE forma parte de nuestras vidas. Estamos hablando ya de una realidad social que ha traspasado generaciones, que los niños que iban de la mano con su padre o con su madre y compraban aquellos cupones pequeñitos y entrañables, pues son los adultos de hoy que siguen adquiriendo nuestros productos y siguen colaborando con nuestra labor social. Importantísima labor social. Don Andrés, con un desempleo galopante en la población, suponemos que este afecta de manera especial a personas con discapacidad. La pregunta, ¿maneja cifras sobre inclusión laboral de este colectivo? La inclusión laboral, como puede suponerse en el caso de las personas con discapacidad, afecta pues de una manera muy superior. Hablemos que... Es una cifra elevada. Es una cifra muy elevada. Hablemos que se estima en Canarias alrededor de un 30% el índice de paro. Pues tenemos que agregarle por lo menos 6-7 puntos más en el caso de las personas con discapacidad. O sea, aproximadamente un 37%. 36-37%, pero con una agravante. La población a considerar es menor, obviamente, claro, la de personas con discapacidad, con lo cual en la práctica ese porcentaje se dispara por muchas veces. Estaríamos hablando, Lorenzo, que actualmente 6 de cada 10 personas con discapacidad en disponibilidad de trabajar no lo pueden hacer. 6 de cada 10 personas. 6 de cada 10, esos son datos contrastados a ejercicio cerrado 2012. Y es un dato escalofriante. Sí, es un dato demoledor, sin lugar a dudas. A veces, cuando se habla de la ONCE, se piensa únicamente en el cupón, en el bendito cupón, diría yo. Sí. Pero además de ese cupón, la ONCE tiene su propia fundación, programa de adiestramientos caninos, medidas de accesibilidad y un largo etcétera. ¿Podría contarnos qué servicios prestan? Sí, yo haría un breve inciso precisamente claro, en el tema de nuestra fundación, ¿no? La fundación que también está de cumpleaños, nosotros cumplimos 75 y en el año 1988 nace este hermosísimo proyecto de solidaridad que es nuestra Fundación ONCE y nace efectivamente para dar respuesta a una realidad que entonces vivíamos, ¿no? Una realidad de un esplendor económico, fruto de una recuperación comercial por medidas inteligentes que se tomaron en su época, a mitad de la década de los 80. Y de pronto dieron como consecuencia que la ONCE no solamente pudo enjugar sus importantes deudas que arrastraba, sino que además se encontró con un disponible importante. Y habría entonces que tomar la gran decisión, alejarnos de una situación de alto privilegio con respecto al resto de las discapacidades y trabajar en un proyecto conjunto. Y así nace nuestra Fundación ONCE y así empezó el camino que hoy cumple también 25 años. Luego me hablabas de los servicios, ¿no? Sí, por favor. Tenemos que considerar que en la ONCE se contempla la realidad de la persona ciega, la persona con deficiencia visual, pues desde que esta en realidad llega. Y esto puede ocurrir pues con meses de nacido, puede ocurrir como consecuencia de un accidente, de una enfermedad,
de cualquier situación. De tal manera que nos ocupamos de la atención temprana en el caso de los niños, de los recién nacidos incluso, de la educación de ese individuo que necesita, independientemente del problema de la ceguera, necesita desarrollarse, de la cultura, del acceso a la cultura para las personas que tenemos este problema, la rehabilitación. Estaríamos hablando de adaptar a la persona a una nueva realidad en la que se va a tener que seguir desenvolviendo, por tanto hay que enseñarle en distintas habilidades de la vida diaria, en el desenvolvimiento en espacios desconocidos, el uso del bastón, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hablamos de distintos servicios que a partir de ahí surgen para que la vida cotidiana de la persona ciega se pueda producir en las mejores condiciones. Hace referencia, me parece, en un momento determinado, al tema de los perros guías, que es uno de nuestros grandes motivos de satisfacción, porque, como sabemos, pues estos animales realizan una labor más que admirable, convirtiéndose efectivamente en los ojos, ¿no?, del ciego, para sus desplazamientos, etcétera, ¿no? En esos premios Príncipe de Asturias aparecía ese perro guía, ¿no? Que se convirtió en protagonista, ¿eh? Pues fue dio la vuelta al mundo. Excelente protagonista, y hay un dato que yo creo que te va a gustar conocer. Nosotros el año pasado, nuestra escuela de perros guías, que tenemos en Madrid, Boadilla del Campo, alcanzó su cifra récord de producción, si vale el término, ¿no? Logramos entregar 140 perros guías a igual número de usuarios. Muy buena cifra. Una cifra muy importante y que, bueno, pues es el fiel reflejo de un trabajo a conciencia, ¿no? Yo creo que sí. En Canarias, la ONCE anunció que generó 42 contratos indefinidos. También atendió a cuestiones solidarias, ¿eh? La ONCE, cuestiones solidarias. Van cogidas de la mano, ¿no? La acción solidaria y la ONCE. La pregunta es la siguiente: ¿qué función cumplen las fundaciones, sobre todo en tiempos de crisis? Bueno, en tiempos de crisis, incluso yo diría que están en más de una ocasión sustituyendo las propias obligaciones de la administración. Y lo triste del invento es que precisamente no están recibiendo esas fundaciones la complicidad suficiente para poder seguir realizando su labor en unas mínimas condiciones de efectividad. De hecho, tristemente, muchísimos proyectos de naturaleza social se están viendo abocados a cerrar sus puertas, ¿no? Eso es terrible. Eso es un tema demoledor, ¿no?, que esté ocurriendo cuando, repito, las fundaciones en general y el tercer sector, en definitiva, están, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, solucionando papeletas, situaciones que son propias de la administración. En fin, el Estado español gasta, don Andrés, unos 160 millones de euros, repito la cifra, 160 millones de euros en contratos de obras, suministros y servicios. ¿Cree que ese volumen de dinero podría servir para obligar a las empresas a través de cláusulas sociales a mejorar la integración de personas con discapacidad? Una pregunta directa. Es evidente que sí. ¿Por qué no ocurre? Tendría que ser la siguiente pregunta. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Es decir, porque no ocurre, ¿no? Porque no está ocurriendo. No ocurre en el nivel que necesitaríamos que ocurriera. No ocurre siempre. En definitiva, España, en materia legislativa, a la hora de producir cuerpos legales, leyes, disposiciones, decretos, que afecten a aspectos sociales y, en definitiva, al sector de la discapacidad, no vamos a la cola, sino todo lo contrario, vamos muy bien situados. El problema, el gran problema de nuestro país, es que se cumplan las leyes. Las leyes las tenemos, pero por una extraña razón... Quedan en el papel. Quedan en el papel. Los dispositivos de seguimiento, los mecanismos de autorregulación, las fórmulas de contraste de qué es lo que está ocurriendo, eso es lo que no aparece y, por tanto, tenemos esta realidad que se resume en las cifras que acabas de dar, ¿no? 160 millones en contratos de obras. Sí. Es importante esa cifra. ¿Qué digo importante? Es abrumadora. Sí. Hasta ahora la integración de personas con discapacidad en entidades de economía social, como puede ser la ONCE, funciona, realmente funciona. Pero, ¿cómo es en la empresa tradicional?
Todavía hay que dar muchos sí, más pasos sí. en ese sentido. Se ha avanzado mucho. Se ha avanzado. Se ha concienciado muchísimo al sector empresarial. De hecho, hay bastantes ejemplos dignos de tener en consideración. Quizás este camino es tan largo que todavía necesitamos derribar la peor de las barreras, ¿no? Que es la barrera de los prejuicios, la barrera mental. ¿Todavía en el siglo XXI? Sí, que sigue etiquetando a la persona con discapacidad como persona no capaz de producir al mismo nivel que otra persona sin discapacidad, ignorando que a partir de una adecuación correcta, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, están en condiciones de producir pues perfectamente, ¿no? Es mucho más certero decir persona con discapacidad que persona con minusvalía. Es mucho más. Sobre todo ya es más moderno, después de Pero distintas... a mí me duele incluso cuando a día de hoy, y hago autocrítica en nuestra profesión, en el periodismo, ya sea en radio, en televisión o en algún periódico, aparece ese término, ¿no? Una persona con minusvalía. A mí me parece una clara falta de respeto. Sí. Ha llevado mucho tiempo. En el siglo XXI no debería emplearse. Ha llevado mucho tiempo llegar a este tipo de consideraciones, incluso por encima de todo tendríamos que aferrarnos cada vez más al término simplemente de personas, ¿no? Personas que simplemente unas tienen posibilidades de realizar unas tareas con un resultado y otras tienen otras posibilidades. Personas, ¿no? Estoy contigo, Andrés, y permíteme que te tutee en esta ocasión. Sí. ¿Crees que existe un cliente concienciado que prefiere comprar, por ejemplo, en lugares como centros especiales de empleo porque son empresas sociales? ¿O también tenemos que estar hablando todavía de una asignatura pendiente? Hace falta más información. Más información. Yo creo que ¿Quién debe dar la información? ¿Los medios de comunicación deben estar ahí también? Los medios de comunicación tienen un papel importante que jugar, la administración tiene que dinamizar, igual que creamos campañas de otro tipo, también podríamos pensar en crear campañas de esta naturaleza, que el empresario interprete que realizar este tipo de acciones prestigia, da un empaque, una solera y que se vea. Entonces, en la medida que todos esos detalles se vayan sumando, yo estoy convencido que el ciudadano, por supuesto, es un principio lógico de solidaridad. Si por hacer lo mismo estoy contribuyendo a que se desarrolle este sector, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Lo que pasa es que hace falta más información. Mucha más información. Sí. Por último, ¿cree que las fundaciones, centros especiales de empleo, cooperativas, etcétera, pueden ser parte de la solución a esta crisis económica tan profunda, tan dramática que estamos experimentando? No, sin duda, son parte de la solución, pero como comentábamos... Digo experimentando, estamos sufriendo. Estamos sufriendo. Sí, mejor pero queda. como hablábamos antes, es preciso que exista una mayor sensibilidad por parte de la administración a la hora de considerar la actividad que se realiza. Y en este sentido voy a aprovechar para poner solo un breve ejemplo. Por favor, claro. Queda claro lo que ONCE supone en materia de actividad social. Queda claro lo que, por ejemplo, Cruz Roja, dentro del tercer sector, representa para la sociedad. Pues bien, a partir del 1 de enero de este año, los premios de nuestros productos, incluso los premios de la Cruz Roja, su sorteo habitual del oro, son grabados con un 20%, que indiscutiblemente lo que hacen es restarle calidad a nuestros productos. También ocurre con el operador público, ¿no? Con la Lotería del Estado, que también tiene como finalidad la prestación de servicios sociales a la ciudadanía. En definitiva, estamos castigando eso, y el juego privado en España, casinos y otro tipo de actividades, repito, privadas, que tienen solo un fin de lucro, tienen un tratamiento fiscal más blando. De hecho, el proyecto Eurovegas, que supongo que habrás oído, sí, pues estamos dándole todas las vueltas del mundo para aplicarles el tratamiento más favorecedor desde el punto de vista fiscal. Ahí están nuestros políticos en Madrid. Y esa es la realidad. Que así sea. Por eso te lo puse como ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo puede pasar eso en España? Es inconcebible, pero ocurre, ¿no? Entonces es preciso que socialmente hagamos todos esa gran reflexión. Yo entiendo que el gobierno va a tener que corregir esta medida, porque es que incluso hasta sus propias cuentas les han salido mal, porque han dejado de ingresar
por su propio operador, no se nos olvide, la Lotería del Estado, están dejando de ingresar por ventas bastante más de lo que a través de la recogida fiscal, del tratamiento fiscal, se ha podido recoger. De manera que el invento les ha salido totalmente. Lo que ocurre es que suele pasar, a los gobiernos les cuesta mucho corregir, también a este. También a este, sí es verdad. Bueno, pues don Andrés Guillén, director de zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, lo que siempre decimos a los invitados, gratitud por estar esta noche en este tiempo de entrevista, pero yo no puedo terminar también sin decir gracias a la ONCE por el gran papel que juega, por el gran papel que desempeña, por la inmensa labor social que lleva a cabo en este país. Gracias de verdad por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Lorenzo. Buenas noches. Gracias de verdad. Bueno, pues hemos terminado este tiempo de entrevista. Seguiremos ya la próxima semana hablando de economía social y cooperativismo aquí, naturalmente, en Canal 6 TI de Visión. Me despido, como siempre, sean felices.